Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas, el programa de los empresarios y los emprendedores que se decidieron por el camino del éxito. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar sobre el papel de la diáspora, pero sobre todo de la diáspora venezolana, no en Estados Unidos, sino en Colombia. Para eso tenemos con nosotros al vicepresidente de la colonia de venezolanos allá en Colombia. Él es economista de la UCB y nos va a explicar un poco cuál es ese papel, cuáles son esos emprendimientos que están haciendo los venezolanos allá en Colombia y sobre todo en Medellín, que es donde tú estás. Bienvenido, Tony de Tola, ¿cómo estás? Un saludo para ti, Leonardo, para todo tu equipo de trabajo y para todas las personas que nos observan en este momento. Tony, nosotros siempre dentro del programa, solemos dejar al invitado para que nos cuente un poquito de su historia. ¿Quién es Tony Vitola? Tony Vitola es un joven de 28 años, economista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente lleva más de 3 años viviendo aquí en Medellín, producto de una situación país en la cual todos conocemos y no me quiero extender a ella, y aunado a esto también por ser activista de un partido político, Voluntad Popular en este caso, en el cual el amedrentamiento que ha tenido por parte del régimen ha sido brutal. Cientos de activistas que hemos tenido que salir al exilio. Y de padres colombianos, importante mencionar, yo poseo la doble nacionalidad y desde hace más de 3 años trabajando en bienestar de la comunidad venezolana tanto en Medellín como en Colombia, y colombiana retornada, que siempre es importante mencionarla, a través de la colonia de venezolanos en Colombia, una organización que se estableció hace 2 años y medio y que busca la integración social, económica y cultural de los migrantes venezolanos aquí en el territorio colombiano. Tony, antes de hablar de las cosas buenas, antes de hablar, digamos, de los emprendimientos y de la inversión que están llevando los venezolanos a Colombia, me gustaría que hablemos un poco de la otra parte. ¿Puedes contarme cómo es la situación de esa diáspora venezolana hoy en día allí en Colombia? Sí, para comentártela, primero quiero explicar unos antecedentes previos para entender la situación, ¿no? Se han presentado distintas oleadas migratorias, no solamente desde hace 5 años que han llegado aquí a Colombia, sino desde hace más de 20 años. La primera oleada migratoria se dio desde el año 92 hasta el año 2015, más o menos, que fue una primera oleada de personas, en su mayoría profesionales, personas que venían con un emprendimiento o un negocio desde Venezuela y quisieron invertirlo aquí en Colombia. Personas que poseían la doble nacionalidad o que pudieron tramitar una visa para poder regularizar su estatus migratorio aquí en el país. Después vino una oleada migratoria producto de que se agudizó la crisis económica, social y política en Venezuela, que fue desde el 2015 hasta mediados del 2017, que ya era más el ciudadano a pie, en su mayoría personas que venían con un activo o un capital económico no tan grande como el de la primera oleada, pero siempre importante, y que les llevó a llegar aquí y arrendar una habitación, arrendar un apartamento, personas también en su mayoría profesionales, y que hoy, después de 3 años, estas personas pudieron asentarse aquí en el país. No precisamente trabajan de sus profesiones por la complicación de convalidar el título ante el Ministerio de Educación aquí en Colombia, pero son personas que ya tienen un estatus migratorio regular, ya sea a través de una visa, a través del permiso especial de permanencia, que es un permiso que otorgó el gobierno colombiano para poder regularizar el estatus migratorio, y son personas que entre lo que cabe están cómodas, ¿no? Y después llegó una oleada migratoria de hace 2 años para acá, que es la población que está en una condición más crítica en su mayoría. Igual siguen llegando personas con intenciones de invertir, con intenciones de emprender, pero la mayoría son personas que se vienen caminando por no tener cómo pagar un pasaje de bus desde Cúcuta hasta la ciudad que quieren llegar, personas que vienen en una condición de salud bastante crítica, con hipertensión, con cáncer, con VIH, con infecciones respiratorias, los niños con desnutrición, y son personas que
hoy predominan en la informalidad por no tener un estatus migratorio regular que les permita acceder a un trabajo formal con todas sus prestaciones sociales. Trabajan en informalidad en el día a día y son los que se han visto más afectados en esta pandemia. El último informe de Migración Colombia establece que hay 1.807.000 venezolanos aquí en el país. Por primera vez en 5 años hubo una reducción de la población venezolana que ingresó a Colombia. Y bueno, de este 1.800.000, las ciudades que predominan son Bogotá, donde en la capital de Colombia está la mayor parte de la población venezolana, el norte de Santander por ser frontera con Venezuela, Barranquilla y Medellín. Esto es un dato importante precisamente porque para efectos de la pandemia, 77.000 venezolanos han retornado a Venezuela a través de 400 buses que han puesto a disposición las alcaldías municipales para poder movilizar a la población venezolana, y aunado a esto también la percepción que tienen los venezolanos en Colombia de que la situación en Venezuela está mejorando producto de una dolarización de facto en la práctica, ¿no? Entonces, eso conllevó que incluso antes de la pandemia habían personas que se estaban regresando a Venezuela precisamente por esa interpretación errónea de que el país estaba mejorando, lo cual sabemos que no es así. Sí, una burbuja que se creó precisamente para dar esa sensación, pero que no es parte de la realidad, o sea, no es el día a día, porque además en Venezuela es muy difícil acceder a $1, un salario mínimo que apenas llega a $2 o $4 cuando mucho para un mes, y una canasta básica que está alrededor de los $300, o sea, la diferencia es abismal. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas buenas, ¿no? Ya sabemos que la situación de los venezolanos en Colombia es bastante complicada, no de todos, pero me gustaría hablar un poco de qué estamos llevando, qué estamos exportando como talento venezolano, y específicamente qué estamos exportando como talento venezolano a Colombia. ¿Es para un venezolano que desee emprender fácil hacerlo en Colombia? Bueno, realmente no es fácil, ¿no? Colombia es un país donde la fuerza laboral del territorio colombiano, de los colombianos, depende de las pymes, pero hay un dato importante que establece la Cámara de Comercio, y es que el 70% de las empresas que se constituyen en Colombia no llegan a 5 años. Esto debido al mal asesoramiento, debido a porque no pueden identificar los factores que establecen una eficiencia en su desempeño de su emprendimiento, de su pyme. Imagínense a un venezolano que viene con otros factores externos con los que no cuenta un colombiano de a pie, como por ejemplo la regularización del estatus migratorio, aquellos que por ejemplo pueden acceder a una visa de inversión. Es una población muy minoritaria, precisamente porque tienen que traer un capital de al menos 100 salarios mínimos en Colombia para invertir aquí, porque no todos pudieron acceder al permiso especial de permanencia o por distintas razones. Hablando Tony, una consulta, llevándolo a la práctica, ¿cuánto es un salario mínimo en dólares en Colombia aproximadamente? Aproximadamente $240. Esto se pudo haber reducido un poco precisamente porque el tipo de cambio ha venido aumentando, es decir, el dólar precisamente con esta pandemia se ha despegado un poco. O sea, que estaríamos hablando que para poder establecer un pyme necesitas invertir al menos $2.400. Para poder acceder a la visa inversionista necesitas al menos $24.000. Ah, $24.000. Salarios mínimos colombianos. Claro, claro, o sea, claro. Entendiendo que obviamente no todos vienen con ese poder adquisitivo, con ese capital. Ah, perfecto. O sea, claro, sobre todo para un venezolano, ¿no? Que con $24.000 es todo lo que le puede quedar en la vida, ¿no? Vender un apartamento, un carro, como está todo en Venezuela. Y dime algo, Tony, en tu experiencia que has estado y trabajas con la colonia venezolana, ¿cuáles son esos negocios que ahorita los venezolanos están, digamos, inventando, los venezolanos están emprendiendo allá en Colombia? Bueno, los que predominan aquí en Colombia son en 3 sectores, ¿no?
El primero es el gastronómico, que creo que no solamente sucede aquí en Colombia, sino también en distintos países a donde está migrando la población venezolana. Esto ha sido muy positivo también para la comunidad receptora, precisamente porque antes de la diáspora o antes de que ocurriera este fenómeno migratorio que se agudizara en estos últimos años, no existían casi restaurantes venezolanos aquí en Colombia. A raíz de esto, de que miles de venezolanos llegaron, que no precisamente venían haciendo eso en Venezuela, sino que se reinventaron aquí en Colombia y pudieron montar su restaurante donde ofrecen arepas, cachapas, toda la gastronomía venezolana, y eso también se ha dado a conocer en la población colombiana, que generalmente es una población que es muy arraigada a su gastronomía, dependiendo también de la región donde vivas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, vivir en la costa a vivir en la región andina, porque la gastronomía es muy distinta, pero siempre ha habido aceptación por parte de la población colombiana con respecto a la gastronomía venezolana, personas que se han tenido que reinventar en esta pandemia, restaurantes que no han podido abrir sus puertas debido a la contingencia que se decretó aquí en el país, pero lo han venido trabajando como domicilio, ¿no? Que sí está permitido por parte del gobierno colombiano. Ese es el primer sector. El segundo es el de estética y belleza, que también agarra bastante fuerza aquí en el país. Venezolanos o venezolanas que han montado sus salones de belleza, donde ofrecen manicure, pedicure, cortes de cabello. En el caso de los hombres, las barberías, y también ha agarrado mucha aceptación precisamente porque, bueno, me lo han venido comentando distintas mujeres, en este caso, que trabajan en salones de belleza, es que las colombianas buscan mucho a las venezolanas porque manejan unas técnicas distintas, ¿no?, a las que se manejan aquí en Colombia en este sector. Y el tercero es el textil, que también es un poco menos fuerte que los otros dos sectores, pero siempre también es de considerar. Personas que emprendimientos venezolanos que se han generado aquí en el sector textilero, donde pues fabrican camisas, ropa y la ponen a vender también aquí en la población colombiana. Y digamos, bueno, tú como economista y especialista en el tema, se podría hablar de que esta migración, que es bien, digamos, es un universo gigantesco de personas, ¿no? Creo que es la migración más importante que ha habido en los últimos años en Latinoamérica, incluso creo en América, y genera para Colombia digamos, estos negocios, estos emprendimientos, genera para Colombia un beneficio. Evidentemente, claro, tienen que pagar taxes y todo eso. Lo que quiero es hacer un poco la balanza, ¿no? Porque, digamos, pareciera que muchos medios de comunicación están acostumbrados o se están acostumbrando a sacar única y exclusivamente lo negativo del venezolano, producto de esta crisis humanitaria compleja que ha obligado a los venezolanos a que se vayan. Pero creo que también es importante destacar los aspectos positivos, como por ejemplo el movimiento de la economía, lo que aportan al beneficio del país. Digamos, ¿tendrás idea de cómo afecta positivamente toda esta inversión que están haciendo los venezolanos en Colombia? Sí, total, como comentas tú, Leonardo, esto ha sido un reto y un desafío que hemos tenido aquí ante la opinión pública con respecto al manejo que se le está dando a la población colombiana, ¿no? Se ha venido vendiendo una matriz de opinión generalizada en el cual los venezolanos solamente están llegando aquí a trabajar en la informalidad, que no aportan al crecimiento y el desarrollo del país, personas que, bueno, que hay que subsidiarles todo, etcétera, lo cual no es así, porque hay una población también que ha venido a aportar bastante, que ha generado pymes aquí en el país. Son personas que, como tú comentaste, pagan impuestos, son personas que ofertan trabajo, no solamente en estos lugares trabajan venezolanos, sino también trabajan colombianos, son personas que pagan su seguridad social, y son personas que obviamente aportan mucho aquí al crecimiento del país. No solamente hablando de los que trabajan de los que generaron emprendimiento aquí. Aquí hay 400.000 venezolanos, según el DANE, que tienen un contrato formal en alguna empresa o algún negocio, y son personas que pagan sus impuestos también, y es una población que no se puede quedar atrás porque representa una gran proporción de la población que ha venido llegando aquí al territorio colombiano. Se estima incluso que la migración venezolana
se estimaba, porque obviamente con el tema de la pandemia va a cambiar todo, pero las proyecciones que se tenían es que la población venezolana iba a aumentar en un 0,8% el Producto Interno Bruto de aquí de Colombia. Son venezolanos que demandan servicios, que demandan bienes, y obviamente esto hace bien a la economía colombiana. Lo que pasa es que hace un reto, obviamente, mostrar esto ante la opinión pública, de que aquí también está llegando una población que está invirtiendo, llega una población que también está aportando muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la colonia de venezolanos en Colombia, hemos venido impulsando proyectos también para generar emprendimientos. Tenemos uno en alianza con la Embajada Francesa, donde canalizamos una población venezolana que venía con un oficio desde Venezuela y les dotamos los recursos para que ellos pudieran emprender aquí en Colombia. También estamos en conversaciones con otros organismos multilaterales para seguir impulsando este proyecto de generar emprendimientos, porque entendemos que esta tiene que ser la vía. Hubo una fase, hubo un tiempo importante en el cual se tuvo que generar asistencialismo a una población que está en una condición crítica, pero ya estamos en una época en que la población quiere insertarse aquí en el país, quiere producir, quiere mejorar su calidad de vida. Son personas que vienen con un talento, vienen con una profesión, un oficio, y hay que darles la caña de pescar para que ellos puedan pescar, valga la redundancia. Claro, Tony, ¿no? Además yo sé que el sentimiento en general del colombiano para con el venezolano es un sentimiento de hermandad y de ayuda, ¿no? A pesar de declaraciones vergonzosas que he escuchado hasta de alcaldes como la alcaldesa de Bogotá sobre los venezolanos. Pero yo creo que Venezuela siempre tuvo una política de puertas abiertas para la inmigración, para todo el que llegara a Venezuela y quisiera trabajar, y nunca separamos, digamos, las nacionalidades. Simplemente nosotros convivimos de una manera completamente natural con colombianos, con ecuatorianos, con italianos, con portugueses, precisamente porque, bueno, siempre fuimos una comunidad que le abrió las puertas a los que quisieran venir a trabajar y a hacer país. Muchos de esos, como sucede en tu caso, colombianos que tuvieron sus hijos, hicieron vida en Venezuela, y que yo me imagino, Tony, que esos hijos de colombianos que regresan a Colombia, que tienen, digamos, también digamos, mayores beneficios por también ser colombianos, también emprenden dentro de Colombia. Entonces creo que es yo pienso que este problema que nos ha causado esta crisis humanitaria compleja, que ha hecho que muchos venezolanos salgan del país, también ha generado beneficios, y tenemos que enfocarnos también en esos beneficios que generan nuestras comunidades en cualquier parte del mundo donde lleguen. Tony, para cerrar, nos queda poco tiempo, pero me gustaría que le des unos consejos a los venezolanos que planifican invertir en Colombia, que planifican invertir en Medellín, porque yo sé que no todas las ciudades es lo mismo, ¿no? A lo mejor hay problemas que tienen que ver mucho con la localidad, ¿no? O beneficios que tienen que ver mucho también con la localidad. Me gustaría que le des un consejo a esos venezolanos que hoy están tomando la decisión y dicen, mira, yo quiero invertir aquí en Colombia, que ya están en Colombia, o quiero invertir allá en Colombia, que quieran irse a Colombia. Sí, lo primero y primordial es que se asesoren. Aquí llegan muchos venezolanos que no se asesoran con un experto en la materia. Esto es un sistema en el cual es muy distinto al de Venezuela, a pesar de la cercanía con nuestro país. Es un sistema donde hay un mercado muy competitivo. Por ejemplo, en el caso de Medellín, es un sistema en el cual la retribución del capital no es tan rápida como en Venezuela, y eso es algo por el cual decepciona mucho a los venezolanos, que llegan aquí creyendo que van a recuperar el capital en unos meses, cuando la realidad no es así. Que se asesoren con respecto a la constitución de la empresa, porque aquí hay un proceso que es muy riguroso, que es muy detallista, y es importante de que ellos sepan, para que no pierdan tiempo y dinero, a cuáles entidades hay que acudir para poder constituir una empresa, cuál es el alcance del sector en el cual ellos se quieren desenvolver, el grado de protección que ofrecen estas entidades a la hora de la constitución.
Entonces yo diría, uno, asesoramiento, y lo segundo, entender que es un mercado competitivo, entender que la retribución de la inversión no va a ser tan rápida y que el margen de ganancias no es como en Venezuela, sino que está mucho más reducido. Claro, nosotros estamos acostumbrados a unos márgenes de ganancia extraordinarios, ¿no? El que vive en otro país se da cuenta que tener un margen de ganancia de 30% ya es algo importante. Tony, ¿dónde los venezolanos o las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto contigo o con la colonia de venezolanos allá en Colombia? Bueno, en el caso de la colonia, pueden buscar nuestra página web, que es Colvens, Col de Colombia, Ven de Venezuela, con Z al final, colvens.org. También en nuestras redes sociales, como en Instagram estamos como colvens.oficial, en Facebook como Colvens, y por ahí les vamos a estar aclarando todas sus dudas. O también a mis redes personales, que son Tony Vitola, en todas las redes, @Tony Vitola. Excelente, muchas gracias, Tony, por darnos, digamos, esta entrevista tan esclarecedora para los venezolanos que están allá o que planifican irse para allá. Y bueno, creo que tenemos todavía mucha tela que cortar y yo espero que todo esto pase en algún momento y que sigamos construyendo tu país, no solo en Venezuela, sino también construyendo país con nuestras comunidades en todos los países del mundo, colaborando, siendo parte de la comunidad y generando beneficios para todos como ciudadanos globales. Muchas gracias por estar con nosotros, Tony. Gracias a ti, Leonardo, por la invitación y estaremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo programa de Negocios y Marcas aquí por BPI TV, en vivo siempre. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future.